Voy a darle a la tecla on off que está acá abajo. Está ejecutando la misma secuencia o efecto desde ambas caras. Y ahora queda algo pendiente, que es el actuador lineal. Resulta que estas flechas viales a veces tienen o se arman con este tipo de actuadores lineales o pistones, que es para elevar la flecha cuando va a ser utilizada. Esta, como bueno, es una flecha a restaurar, me vino con esto acá adentro desconectado, entonces yo lo que hice fue liberar los dos cables que alimentan al pistón, al actuador. También identifico que hay un final de carrera acá hay dos cables, entonces este final de carrera lo que hace, que es este botón que se ve acá, que es normal cerrado, entonces cuando se presiona el circuito se abre. Eso hace contacto con este metal, que cuando esto se abre así como un libro, este panel, o sea la flecha, como el actuador empieza a separar la estructura o el chasis de la flecha o la flecha del chasis, esto se empieza a abrir y esta parte de la flecha, o sea donde está el botón, justamente hace contacto contra acá y le avisa al actuador de que ya llegó al nivel de apertura óptimo, ¿no es cierto? Entonces esto es así, el actuador, me di cuenta que tiene un final de carrera interno hacia un lado, en un sentido, y en el otro sentido parece que se utiliza este final de carrera. Yo lo que hice fue probarlo y normalmente, bueno, se utiliza un puente H para alimentar. Esto tiene un motor que se alimenta con corriente continua, entonces alimentándolo en un sentido abre y luego invirtiendo la polaridad positivo y negativo, el pistón cierra. Entonces en un sentido, por ejemplo, ahí abre, ¿no es cierto? Entonces una vez que termina de abrir, ahí está haciendo la apertura, esto hace este movimiento, el botón, o sea, al final de carrera, el botón que está por fuera, ¿no? Hace contacto con esto y le indica que llegó al tope. Entonces ahí el circuito abre. Y cuando le cambia la polaridad, va en otro sentido. Entonces cierra, ¿no es cierto? Ahí está. Y ahí cortó solo. A pesar de que está enchufado, el pistón se detuvo. Eso significa que debe tener algún final de carrera interno. Entonces tiene un final de carrera o un switch de parada interno y depende de un switch de parada externo para cuando el pistón termina de abrir. Lo que yo voy a hacer es un circuito para controlar esto con una teclita simplemente. Entonces, bueno, ahora vamos a una hoja a dibujar el circuito que se me ocurre en este momento. Para poder hacer funcionar esto, vamos a hacerlo con dos relays. Vamos a dibujar el pistón. Ahí está, tengo el pistón. Voy a dibujar dos relays. Vamos a ir conectando los relays a negativo. Relays o relay, como le quieras decir, ¿no? Vamos a dibujar el contacto. Este es el común, ¿no? Común, común, normal cerrado y normal abierto. Normal cerrado o normal abierto. Pongo NA, pero a veces le ponen NO de normal open. Vamos a poner normal abierto, ahí está. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá
al switch, este vamos a hacer de cuenta que está cerrado, ¿no? Y cuando llega a tope, presiona el switch y al presionarlo hace que se separe. Algo así, ¿no? Y acá vamos a poner, voy a dibujar un interruptor, que es la tecla de accionamiento, que les va a dar el positivo a los relés. Acá los relés les tengo que poner el diodo de protección. Así, vamos a poner un diodo acá también. Esos diodos son importantes para evitar ruidos eléctricos innecesarios cuando el relé abre o cierra, por el hecho del campo electromagnético que se expande y se contrae en la bobina, ¿no? Bien, entonces acá tenemos los relés. Ahora, acá vienen positivos. Vamos a poner acá la alimentación. Positivo y negativo. Acá voy a poner un positivo y un negativo. Un negativo y un positivo. Entonces este positivo vamos a hacer que llegue ahí. Negativo a negativo principal. Este negativo a negativo principal. Y este positivo a positivo de alimentación. Ahí está. Entonces, habíamos visto que para que el pistón se contraiga y termine de su trabajo, tiene un switch interno. Entonces, acá, por ejemplo, acá el pistón está, vamos a hacer así, ¿no? Como que está cerrado. Ahí está cerrado. En esta condición está cerrado, entonces vamos a hacer así, como que para que esté cerrado, está teniendo esta condición para estar cerrado. Esta condición es positivo acá y negativo acá. En esta condición, el pistón está cerrado. El switch está activo, entonces no está ejerciendo fuerza en este momento. Acá voy a poner el positivo de alimentación. Ahí está. Bien. Creo que sería algo así. Esta es la alimentación principal. También tengo la alimentación de la placa. Vamos a colgarla por acá. Acá está la plaquita. La placa de control, ¿no? De las luces. Entonces vamos a darle el positivo por ahí. Y el negativo de alimentación. Esta es la placa de alimentación de las luces. Entonces, así está en esta condición donde la flecha está abajo, está cerrada, está junto al chasis. Esto está en reposo, esto está abierto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cierra este switch, pegan los dos relés o actúan los dos relés. Entonces, este contacto que está normalmente cerrado pasa normalmente abierto, pasa para acá, o sea, pasa para este contacto. Este hace lo mismo para este contacto. Y eso implica que acá cambie la polaridad. Ahora está llegando un negativo a través de esta línea y un positivo a través de esta línea. Pero cuando los contactos cambian de lugar, en lugar de llegar negativo, por acá va a llegar positivo. Y por acá va a llegar negativo. Entonces el pistón va a empezar a abrirse, a expandirse. Va a empezar a abrir. Cuando
llegue al punto máximo calculado por la mecánica del chasis, ¿no? Que llega el pistón, toca acá. En realidad lo que toca no es el pistón, sino es el cuerpo de la flecha, ¿no? Entonces abre el final de carrera, esto se desplaza hacia allá. Este circuito se abre, o sea que este positivo que está llegando acá se abre, o sea que el pistón deja de tener positivo acá, porque desaparece de esta línea el positivo, porque se abrió por este switch, este final de carrera. Entonces el pistón detiene su marcha acá, ¿no? A esa distancia. Terminó de abrir, detiene su marcha porque esto se abrió, ¿no es cierto? Entonces se abrió el circuito, dejó de existir positivo acá y ahí terminó su recorrido. Cuando cerré el interruptor. Al cerrar el interruptor apareció positivo también en la placa de las luces. Entonces ya empezó a ser operativa la placa de las luces. Y bueno, está en ese estado. Está la flecha levantada, la placa alimentada y ahí ya está en uso la flecha. Ahora no la quiero utilizar más, entonces ¿qué hago? Abro este interruptor. O sea, toco otra vez la tecla o el interruptor, lo que hace que los relés pasen nuevamente a esta condición inicial, en donde el negativo está acá presente, el positivo está acá presente. Entonces el pistón empieza a trabajar hacia el otro lado. Empieza a trabajar hacia el otro lado. Empieza a trabajar hacia el otro lado. Acá esto vuelve a su lugar, a su sitio. Se cierra el circuito, pero acá no pasa nada porque el relé está cerrado. O sea, está en esta condición inicial. Entonces el pistón empieza a hacer su trabajo, a contraerse, a bajar. Eso hace que la flecha empiece a guardarse. Y una vez que llega al tope, hacia atrás, digamos, se termina de cerrar. La flecha termina de cerrarse. El pistón internamente tiene un switch que abre el circuito. O sea, acá adentro hay un switch que detecta que el pistón está abajo y deja de hacer fuerza. Porque esto tiene un motorcito, ¿no? Tiene un motorcito acá que es el que gira. Entonces termina de bajar, se abre el circuito y todo vuelve a este estado inicial. Acá al cerrar o abrir estoy también alimentando, desalimentando la placa de luces. O sea que si esta tecla volvió a este estado, la placa dejó de tener alimentación y el pistón vuelve a su estado inicial, que es este, ¿no? Entonces la flecha queda abajo. Y listo, y ya no hay nada más alimentado en el sistema. Entonces lo que voy a hacer es eso, voy a utilizar estos dos relés. Estos son relés de 12 voltios, 20 amperes, bastante convenientes. Voy a usar estos dos relés para hacer, bueno, a esto se le denomina puente H. Hay muchos vídeos que hablan sobre puente H. Se utilizan MOSFET normalmente o transistores. Yo acá voy a usar dos relés. Estos son dos relés de 20 amperes. Voy a usar una tecla, un interruptor. Seguramente use este, porque no hay prácticamente mucho consumo en esta etapa. ¿Y qué más? Bueno, hasta ahí estaríamos. Bueno, acá en la bobina voy a poner los dioditos, que son esos que dibujé ahí. Y este sería el circuito, lo que voy a implementar ahora. Vamos a ver cómo funciona. Y acá tengo la cajita con los dos relays o relés. Encontré esta cajita que viene perfecto. Ahora la voy a tapar y queda tapadita, estanca. Ahí está el fin de carrera. Acá está el actuador. Y bien, acá entonces voy a dejar a los dos relés. Voy a darle a la tecla on off que está acá abajo. Y ahora tengo el botón y la tecla de encendido. Ahí termina de subir. Puedo presionar el botón
y las dos caras trabajan del mismo modo. Ahí está, vinculado, y ahí se encendió directamente el efecto que se está mostrando. Entonces yo, por ejemplo, quiero a la derecha, muy bien, a la izquierda. Ahora la voy a apagar, y para apagarla simplemente le doy a la tecla y ahí comienza a guardarse. En este caso, bueno, respecto al trabajo anterior, incluí el puente H hecho con relés para controlar el actuador lineal.